Y vamos a leer los primeros 2 versos del capítulo 1. Y solo vamos a revisar esos 2 versos que son el saludo de Pablo a los efesios. Y dice, todos juntos con todo nuestro corazón bien fuerte, dice 1, 2 y 3. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes revisan el tema anterior, cuando hablamos de la introducción, dividimos toda la carta a los Efesios en 2 grandes secciones o en 2 grandes propósitos que tiene esta carta. El primero es mostrarnos lo que Dios hizo, es mostrarnos lo que Pablo llama el misterio de su voluntad. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el cual Dios produjo en Cristo. O sea, el primer gran propósito de esta carta es mostrarnos lo que Dios hizo en Cristo. Y el segundo gran propósito es mostrarnos dónde cabemos nosotros en ese propósito. Y cuando Pablo habla del propósito nuestro dentro de la voluntad de Dios, habla del nuevo hombre. El nuevo hombre tiene una importancia tan grande en los escritos de Pablo. Ya 2 veces en la epístola a los Efesios, Pablo habla acerca de este nuevo hombre. Habla que es un nuevo hombre creado según Dios en la santidad y pureza de la verdad. Si ustedes se recuerdan, se habla de que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Habla de un renacer por la palabra del Evangelio. El Señor Jesús le llamó un nuevo nacimiento. Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario que vuelvas a nacer, o sea, que nazcas otra vez. Este nuevo nacimiento se refiere a este nuevo hombre, creado según Dios. Y este nuevo hombre es diferente al hombre que nació en esta tierra. ¿Ya? Usted puede decir, el yo después de la conversión es totalmente otra persona que el yo antes de la conversión. ¿Ya? Ustedes murieron el día en que se convirtieron al Señor. El día en que ustedes pusieron la fe en Jesús, ustedes murieron, literalmente murieron, y nació otra persona dentro de ustedes mismos. Y ese nuevo ser es diferente. Y la epístola a los Efesios, desde el capítulo 4 en adelante, trata de las relaciones de este nuevo hombre y de las luchas, luego en el verso 6, de este nuevo hombre. Este nuevo hombre se relaciona de manera distinta, este nuevo hombre piensa de manera distinta. Este nuevo hombre tiene nuevas expectativas, tiene un nuevo poder. Este nuevo hombre no se limita a las leyes naturales. Este nuevo hombre es llamado hijo de Dios. Y como hijo de Dios tiene una autoridad que sobrepasa toda la autoridad de este mundo. El nuevo hombre es un hombre glorioso. Y Pablo quiere que ustedes conozcan quiénes son. Levante su mano conmigo y diga, yo soy un nuevo hombre. Una nueva mujer, digan las mujeres, obviamente, ¿verdad? Este nuevo hombre, esta nueva mujer creados en Cristo, ¿verdad? Es un ser glorioso, es un ser bendito. Ya Pablo habla de nuevo hombre en el sentido de humanidad, un nuevo ser, una nueva creación, creados según Dios. Y ustedes deben conocerse quiénes son ustedes. Ustedes necesitan conocerse. Y Pablo es lo que más desea. Y Pablo dice, yo oro para que sean alumbrados los ojos de su entendimiento, para que conozcan quiénes son en Cristo. Para que no sigan pensando que son los antiguos, sino que entiendan que son los nuevos. Y este nuevo hombre se basa en 2 elementos que hoy día vamos a revisar. Fíjense, cuando saluda Pablo a los Efesios, ¿cómo les llama? Les da 2 títulos que están ahí en los versos 1 y 2. ¿Cómo les llama a los Efesios? ¿Cómo le llama? Primero, santos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y a los fieles. Les da estos 2 títulos, les llama santos y fieles. Y yo quiero conectar estos 2 títulos con los otros 2 elementos del saludo de Pablo. Luego le dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Y luego qué les dice? ¿Cómo los saluda? Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que quiero conectar estos 2
estos dos elementos están íntimamente ligados, que son santos y fieles, con el saludo que le da luego, que dice gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No es cualquier paz, no es cualquier gracia, es la gracia de Dios el Padre y la gracia del Señor Jesucristo. Fíjense Martín Lutero en el comentario que él hace. Ustedes conocen a Martín Lutero, ¿verdad? ¿Saben quién fue? El reformador del siglo XVI. Este año, 2017, se cumplen 500 años de la Reforma. Martín Lutero en el 1517 fue cuando él clavó las 95 tesis. Hoy día, este año se cumplen 500 años. Él en su comentario a la epístola a los Gálatas, porque Gálatas también parte con el mismo saludo, Gálatas también dice gracia y paz de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes revisan, las 4 epístolas carcelarias parten igual, gracia y paz. Y Martín Lutero en ese comentario dice, la gracia y la paz contienen todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Es decir, todo el Evangelio está contenido en estas dos palabras, gracia y paz. No sé si será tan así, pero él lo dijo, ¿verdad? Habrá que darle algo de mérito. Entonces vamos a revisar estas dos palabras el día de hoy, gracia y paz. Y estas dos palabras son palabras importantes porque son cosas que se reciben. ¿Ya? La gracia y la paz son cosas que hemos de recibir, que necesitamos recibir y que generalmente la gente tiene mucha resistencia a recibir. La gente se está resistiendo a recibir la gracia y se está resistiendo a recibir la paz. La paz no es algo que nosotros logremos con esfuerzo. La paz es algo que recibimos desde afuera. La Biblia le llama el don de la gracia, el don de la paz. Ya son dones. ¿Qué quiere decir que sean dones? Que son regalos, ¿verdad? Que Dios les ha concedido el regalo de la gracia y de la paz. El Evangelio, amados, se basa principalmente en un regalo que tenemos que recibir. ¿Ya? Hay muchos que miran el Evangelio como algo que hay que hacer, ¿ya? O como algo que hay que cumplir. Sin embargo, el Evangelio es básicamente algo que tenemos que recibir. Es algo que Dios dice que somos justificados por la obediencia de otro. O sea, otro ya fue obediente para que nosotros fuésemos justificados. Otro ya derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpiados. Es una fe que recibe lo que Dios nos quiere entregar. Así que ustedes no sean resistentes a recibir. Ya, ustedes tienen que ser, por eso el Señor Jesús dijo, como este niño, el que se humilla como este niño. El niño es el que recibe, ¿verdad? Sin cuestionarse si lo merece o no. El niño recibe, ¿verdad? Yo no he encontrado ningún papá que le diga, hijo, te voy a regalar esto, y que el hijo diga, no, papá, no, yo la verdad es que no me lo merezco. ¿Verdad? Yo no, es mucho lo que tú me quieres regalar para Navidad, yo no me he portado tan bien. Así que dame algo menor. Yo quería una bici, pero con un spinner me conformo. No hay un niño así. Y por eso el Señor Jesús dijo, si ustedes quieren entrar en el reino, han de hacerse como un niño, recibiendo sin cuestionar, recibiendo sin poner trabas, sin poner barreras, recibiendo lo que el Señor les quiere dar. Y gracia y paz son cosas que se reciben, son cosas que hay que recibir, que necesitamos con urgencia poder recibir. La gracia, vamos a hablar primeramente de la gracia. La gracia es el punto de partida de este nuevo hombre, es la base de este nuevo hombre que habla el apóstol Pablo. La gracia se refiere principalmente al perdón de los pecados. Fíjense en el verso 7, si avanzamos en el capítulo 1 de Efesios, que me voy a adelantar solo para tocar ese versículo. Dice el verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, ¿verdad? ¿Qué dice luego? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pablo habla que las riquezas de la gracia de Dios resultaron en el perdón de nuestros pecados. Y esa gracia no es pequeña, no es poca. El siguiente versículo dice que hizo sobreabundar para con nosotros. Pablo dice, Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros. O sea, nos dio una gracia que es más grande de lo que nosotros podríamos imaginar. Amados, es imposible vivir el Evangelio
sin primero asombrarse de la gracia de Dios. Todo aquel que dice, se hace llamar cristiano, es alguien que en algún punto de su vida tuvo un asombro, su espíritu fue alumbrado y fue asombrado por la gracia de Jesús. Si yo converso con algún cristiano y él nunca se ha asombrado por la gracia de Dios, la verdad es que no sé si su conversión será real o no. ¿Ya? Porque hay muchos que entran a la iglesia como porque necesitan algún tipo de ayuda y entran y se aprenden el lenguaje y participan como si fuera un club, ¿ya? Y vienen a las reuniones, entonces, no sé, o sea, viven como si fueran creyentes porque van a la iglesia, pero nunca han tenido una revelación de la gracia de Dios. Y yo me recuerdo un caso aquí en la iglesia no hace mucho tiempo, y era un chico que estaba en la droga y que entró. Él necesitaba ayuda, le tratamos de brindar toda la ayuda posible, pero la verdad es que cuando alguien quiere salir de un vicio como este, que está tan agarrado, Dios puede hacer una obra gloriosa. Si él tiene una revelación de la gracia de Dios, él va a ser transformado y dejar el vicio para él va a ser tan fácil como dar un paso. Yo lo he visto con mis ojos. Uno de mis mejores amigos de la infancia salió de la droga así, de un día para otro. Y no estaba en cualquier droga, estaba en la droga dura, ¿verdad? Y él salió de un día para otro y no volvió a recaer más. ¿Ya? Fue algo tremendo, hasta a mí me asombró. ¿Ya? Sin embargo, hay otros que por más que luchan, no pueden. ¿Ya? Y este chico a mí me tenía, no sé, es algo que uno ve cuando una persona no ha sido tocada por la gracia de Dios. Cuando todavía no logra entender, y uno le trata de hacer entender por todos los medios, pero uno no puede, o sea, por más que yo les diga, el Señor murió por ustedes. O sea, ¿qué más quieren que haga? O sea, Él, siendo Dios, tomó carne, un cuerpo de humillación, murió en la muerte más terrible que un hombre pudiera sufrir, derramó sangre, fue castigado, azotado por su creación, siendo Él el autor de la vida, entregó su vida por ustedes. Si ustedes no quedan asombrados con eso, entonces yo nada más puedo hacer. Y yo oro al Señor para poder transmitirles de la mejor manera cuánto Dios ha hecho por ustedes, para que ustedes vivan asombrados por esa gracia. Pero si ustedes no se asombran de la gracia, no pueden vivir la vida de fe. Quedan excluidos de todo lo bueno del Evangelio. Y lo único que les queda es una religión vacía. Lo único que les queda es cosas que hacer, es reuniones que asistir. Es juntas, es horarios, es actividades, y eso, amados, les va a cansar y los va a terminar aburriendo y hasta pateando. Ya, al poco andar van a querer salirse y ya no van a querer más. No, ¿por qué? Porque, amados, esto no se trata de actividades, esto no se trata de reuniones, esto se trata de la vida del Señor, entregada por el mismo Dios, por su Espíritu para nosotros. Que el Señor quiere que seamos hijos de Dios, llenos de su gracia y de su paz. Entonces yo, por más que oramos, tratamos, este chico estaba cegado por su propio problema, lo único que quería era salir, que lo ayudaran a salir, y no hubo caso. Y son derrotas. Uno en el ministerio vive victorias y vive derrotas, ¿verdad? Y es terrible cuando uno ve a una persona que yo no la puedo ayudar, ¿verdad? Si el poder estuviera en uno, pero uno no la puede ayudar si es que él no entiende el Evangelio. O sea, uno siembra la palabra, pero si esa palabra cada vez que uno la siembra cae en tierra árida y el diablo viene y la quita, ¿verdad? ¿Qué más se puede hacer? ¿Verdad? Y hemos sufrido la derrota de cuando hemos sembrado la palabra y esa palabra no ha fructificado. Y es terrible, porque teniendo el alimento, es alguien hambriento y se le pone el alimento delante de él, y él no lo quiere comer. Y él se abstiene, está tan confundido que no es capaz de echarse esa comida a la boca, cuando el Señor ha entregado todo en sus manos. Es imposible entonces vivir la vida de fe sin comprender esta gracia. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, él dice: y le dimos y bebimos de él
gracia sobre gracia. Diga conmigo, gracia sobre gracia. Ese es el título de la vía de fe de ustedes. Ustedes deben decir, ¿cómo camino en la vía de fe? Bebiendo de Cristo. Gracia sobre gracia. La gracia no es una cosa que viene una vez a ustedes y que luego ustedes se olvidan de ella. ¿Ya? Como es el error de muchos creyentes. ¿Ya? Hay muchos creyentes y es un gran lamento que ellos dicen, recuerdo cuando recién recibí o recuerdo cuando el Señor me perdonó. ¿Ya? Como si los hubiera perdonado una vez y de ahí ya no los perdonó más hasta ahora. Ellos bebieron del perdón de Dios, se sintieron llenos de ese perdón, gozaron, se alegraron y luego se olvidaron de Él. Y de ahí en adelante nunca más recibieron su perdón. Amado, el perdón de Dios es para recibirlo día tras día. No se pueden olvidar del perdón de Dios. El perdón de Dios es como una cascada que fluye sobre ustedes diariamente. ¿Verdad? Incluso cuando ustedes se equivocan, el perdón está ya sobre ustedes. El perdón por ese pecado que cometieron recién está ya disponible. Porque Él perdonó todos nuestros pecados en la cruz. Y eso ya sucedió. Eso ya pasó. Por lo tanto, hay algunos que extienden su agonía manteniendo el pecado dentro de ellos. Sintiéndose mal, sintiendo la condenación, pensando que es más fácil que Dios los perdona si se sienten más mal. Vamos, el perdón de Dios está para ustedes en el mismo momento, en el mismo instante. Dice que Pedro, cuando negó a Jesús, porque ustedes saben que Pedro negó a Jesús, ¿no es cierto? Nos ponemos a pelar aquí a Pedro, ¿no? Negar a Jesús debe estar dentro de los top 10 entre los pecados más grandes que hay. ¿O no? Digan, si ustedes quieren hacer una categoría de pecados, que alguien te diga, tú eres cristiano y tú, no, ¿de dónde? No, yo no conozco a Jesús. No conozco. Y después dice que vino otra persona, no, si yo te he visto con él. No, si yo de dónde, no. Y a la tercera vez que le dijeron, ¿qué hizo Pedro? Se puso a jurar y a maldecir. ¿Qué significa eso? Se acordó de sus garabatos pasados y los lanzó al aire. No quiero ni imaginarme qué es lo que dijo. Pero tiene que haber dicho algo bastante fuerte como para que el que estaba diciendo le diga, no, tú no. No, los señores Jesús no van a hablar así. Ya, te creo que no vaya a la iglesia. ¿Se imaginan ustedes su trabajo haciendo eso? Está entre los top, está entre los grandes, ¿verdad? Y dice que cuando lo negó por tercera vez y cantó el gallo, dice que Pedro se sintió morir por dentro, pero dice que él miró a Jesús, que Jesús iba pasando, y que Jesús miró y clavó sus ojos en él. Amados, él clavó sus ojos en él, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué Jesús quiso en a él lo llevar arrestado? ¿Por qué Jesús hizo el trabajo de buscar a Pedro con su mirada? Él sabía lo que estaba ocurriendo con Pedro, fíjense. O sea, Jesús estaba siendo arrestado, ¿verdad? Estaba él con toda la compañía de guardias arriba, lo estaban sacando, ¿y él en qué estaba pensando? Pedro está pasando por una prueba ahora. Él sabía, y entonces él iba y decía, ¿dónde está? Y lo buscó con la mirada hasta que lo pilló. Y cuando lo pilló, lo quiso mirar a los ojos. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que lo quiso mirar para decirle, te dije? ¿Ustedes creen que era una mirada acusatoria a Pedro? No, ¿por qué? Porque con esa mirada él le estaba recordando lo que él ya le había dicho. Que Jesús les dijo cuando estaban en la última cena que le llamamos, pero era la primera cena, Jesús les dijo, ustedes todos me van a abandonar, cada uno se va a ir por su lado, pero tranquilos que yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y luego les dice algo tremendo, les dice, estas cosas yo les digo para que en mí tengan paz. O sea, Jesús les dijo, esta noche, cuando estaban ahí, en la misma noche, tiene que haber sido como a las 8 de la tarde cuando estaban en la cena, y esa noche lo arrestaron. Ya, ahí mismo, en ese día, Él les dijo, todos ustedes me van a dejar solo, se van a ir cada uno por su lado, pero tranquilos, porque yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Y yo le estoy diciendo esta cosa de antemano para que cuando acontezca, mantengan paz en el corazón, tengan la paz. Jesús quiso mirar a Pedro y con su mirada le dijo, Pedro, no pierdan la paz. Pedro, mantén la paz. Y Pedro miró a Jesús
y no aguantó. Se condenó a sí mismo, se volvió y dijo, yo ya no sirvo para esto, y se volvió a Galilea. Ellos estaban en Jerusalén, ahí estaba pasando todo. Pedro se devolvió a Galilea, agarró pasaje, compró pasaje, no sé a dónde lo habrá comprado, en camello, ¿verdad? Compró su pasaje en camello y se devolvió a Galilea. Y se volvió a su barca y volvió a tomar su puesto de pescador porque dijo, aquí se acabó todo. Para mí por lo menos se acabó todo. Cuando escuchó que Jesús resucitó y todo, él dijo, aunque haya resucitado, para mí se acabó todo. Los discípulos fueron a buscar a Pedro a Galilea porque Jesús les dio la orden. Vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro. Ellos fueron y cuando estaban en la... se encontraron con Pedro y dijeron, ¿qué hubo, Pedro, tanto tiempo? ¿Por qué te fuiste? Nadie descarriado, hace tiempo que no te veo en la iglesia. Y Pedro le dijo, no, ya nada conmigo, yo ya me condoré ya. Entonces, yo negué a Jesús, todo pecado grande. Más encima Jesús me miró y yo sé que era para decirme que me olvidara de todo lo que él me había dicho ya. Pero dijo, pero vamos a pescar, pues chiquillos. Así que aprovechando que estaban ahí en la barca, se subieron a la barca y fueron a pescar. Y mientras estaban pescando, apareció una figura en la playa. Y ese es el último capítulo del Evangelio de Juan, ¿verdad? Y en la playa, el que estaba ahí en la arena les grita hacia adentro, porque ellos no pescaban ni una cosa, otra vez el mar se había puesto pesado y no salía nada. Y el que estaba en la orilla les dijo, ¡a la derecha! ¡Tiren la red a la derecha! Y dijeron, ¿y este de dónde? Y tiraron a la derecha y resulta que se llenó. Y sintieron el peso de la red en el barco y se quedaron mirando entre ellos. Ya habían vivido eso antes. Era cuando ustedes tienen un déjà vu. Ya sé que esto pasó. Y fue Juan el primero que le dijo, es el Señor. Y cuando dijo eso, Pedro se tiró al agua, ¿verdad? Y agarró y nadó hasta la orilla y se encontró con el Señor. Y otra vez se encontró al Señor ahí. Y el Señor le dijo, tanto escándalo que hiciste, Pedro, si yo te perdoné cuando está ahí, cuando me negaste recién, cantó el gallo, ahí yo te busqué con la mirada para perdonarte, para que tú supieras que el perdón estaba para ti. ¿Y qué me hiciste venir hasta acá? Medio escándalo, media vuelta que te diste. ¿Cuántos cristianos se dan medias vueltas antes de llegar? El perdón está ahí. La gracia, la paz está para ustedes ahí, en cualquier momento. No se den la vuelta larga. Ya no quieran sufrir por sufrir. Ya, el sufrimiento no es una virtud. Ya no es algo que Dios quiera para ustedes. Ya Él quiere que tengan gracia y que tengan paz. Ya es lo que el Señor quiere. Cuando recibimos la gracia, queda pulverizada nuestra conciencia de condenación. Entendemos que todo pecado ha sido perdonado. Por lo tanto, renacemos con una nueva conciencia. Queda pulverizada también nuestra autosuficiencia. Porque cuando hablamos de la gracia, es lo que hizo Él, no lo que hemos hecho nosotros. ¿A cuántos de ustedes les gusta hablar de sus triunfos, de sus logros y de sus cosas? Cuando ustedes reciben la gracia, ya prefieren hablar de los triunfos de Jesús, antes que los triunfos prefieren hablar de las ganadas de Jesús antes que las ganadas propias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes recibieron de gracia. Entonces Pablo le dice de esta forma, dice, ¿dónde queda la jactancia? Queda pues excluida. Diga conmigo, la jactancia queda excluida. El nuevo hombre no tiene jactancia. Díganle al que está al lado. El nuevo hombre no tiene jactancia, te aviso, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Te aviso, el nuevo hombre no tiene jactancia, ¿por qué? Porque ha recibido gracia. Y al recibir gracia entiende que todo lo bueno que tiene es porque otro se lo regaló. Y Pablo llega a decirlo de esta forma, les dice a los creyentes, ¿qué tienen ustedes de bueno que no hayan recibido? Y uno obviamente va a decir nada. Y dice, y si lo recibieron, Pablo le dice, ¿por qué se comporta como si no lo hubieran recibido? ¿Por qué se comportan como si fuera virtud de ustedes? ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene algo propio que es bueno, uno se jacta, uno tiene soberbia. ¿Ya? La soberbia queda excluida cuando recibimos la gracia. Y la gracia, amados, es la que nos hace santos. Recuerden, ¿cuáles eran los dos títulos que Jesús le dio
a los efesios. Pongan atención acá. ¿Cuáles son los dos títulos que le dio a los efesios? Santos y fieles. El primer saludo, gracia, es la que nos hace santos. ¿Por qué Jesús pudo decirles santos a los efesios? ¿Conocía acaso cómo se comportaban ellos? Algo por ahí había escuchado. Pero Él le llama santos no en base a su comportamiento. Los llama santos por su fe. Los llama santos por la gracia que ellos habían recibido. La gracia de Dios nos santifica. ¿Y qué significa santidad? ¿Qué se imaginan ustedes cuando yo digo santo? Un santo. Si se imaginan a alguien dibujado con aureolas, son muy católicos todavía. Así que desvístanse del ropaje católico. ¿Qué se imaginan ustedes cuando digo santos? Apartado, o sea, alguien distinguido, alguien que no es de la masa, alguien separado para algo exclusivo. Eso es santo. La etimología de la palabra santo es ser apartado para algo. Y cuando les llama santos, es a los que han recibido la gracia. El que recibe la gracia queda apartado para el reino. Y ya no pertenece a este mundo. Jesús les dijo a ustedes, ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Dígale al que está al lado también, no eres del mundo. Podríamos decir que eres un extraterrestre. Porque no perteneces a esta tierra. Ya no tienes raíces en esta tierra. Tu origen es del cielo. Tu ciudadanía es del cielo. Ya, nosotros no hemos nacido, dice Juan 1, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Yo nací por la voluntad de Dios, nací por la palabra de Dios, y para afirmar su identidad, Jesús dijo, a nadie llaméis Padre en la tierra, porque un Padre tenéis en el cielo que es Dios. Y ahí Jesús se salvó el día del Padre. Pero es para afirmar la identidad. Ya no significa que no le digamos más papá a nuestro papá, digámosle papá igual, pero significa que nuestra identidad primaria está con nuestro Padre del cielo. Ya luego vienen todas las relaciones humanas, pero primero mi Padre es Dios, y eso está por sobre todo mi entendimiento. ¿Ya? Mi Padre es Dios. Su gracia nos aparta y nos hace santos. Y ustedes es necesario que conozcan esto profundamente. Ni siquiera lo tienen que entender en la superficie. Quiero que lo entiendan hasta el fondo. ¿Qué significa recibir su gracia? No es cualquier cosa. Su gracia los aparta, los hace otras personas, nuevas criaturas. Ya una cosa totalmente distinta a lo que el mundo ha conocido. Es totalmente desconocido para el mundo. Y también el apóstol Pablo dice, lo que somos el mundo no conoce. El mundo no sabe quiénes somos. El mundo no nos conoce porque el mundo no le conoció a él. El segundo elemento es la paz. Y la paz es un concepto tan profundo en la Biblia. Ya, yo sé que para nosotros en nuestro lenguaje paz no es gran cosa. Para nosotros paz es como la ausencia de guerra, es la ausencia como de problemas. Pero en la Biblia no quiere decir ausencia de problemas. Quiere decir ausencia de temor. Quiere decir ausencia de tribulación interna, de tribulación interior. Ya, paz en el hebreo es shalom. Ya conmigo, shalom. ¿Habían escuchado esa palabra antes? Los que están viendo las teleseries de que dan de los... Es que shalom era el saludo de los judíos. Los judíos, los que escuchan a Paul Wilbur también. Shalom Jerusalén. Era el saludo, los judíos se saludaban así. Cuando saludaban, se encontraban en la calle, decían shalom. ¿Ya? Y shalom, fíjense que se traduce como paz, pero los eruditos, sacando los eruditos, los que saben de lenguaje dicen que shalom, aunque se traduce con una sola palabra, requiere muchas palabras para entender el significado. Porque shalom no solo significa paz en el sentido de nuestro idioma, significa un montón de otras cosas. Shalom abarca tranquilidad, abarca seguridad, shalom abarca prosperidad, shalom abarca un montón de situaciones ya que
¿qué es lo que Dios entrega? El shalom de Dios es una seguridad interna, una paz en el interior que es inconmovible. Pablo le llama una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, cuán importante es la paz de Dios que guarda nuestros pensamientos, que guarda nuestras emociones, que nos protege. La paz de Dios es un elemento muy importante. En hebreo es shalom, en el griego es eirené. Eirené es paz, ¿verdad? Que tiene el mismo sentido de esa quietud interna, ya que es, como le digo, no es una falta de tribulación, no es falta de problemas. Algunos piensan que paz es falta de problemas, así que cuando tienen problemas se desesperan y le dicen, Señor, ¿por qué? ¿Dónde estás? ¿Estás escondido de mí? No, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, eso es paz, ¿verdad? O sea, en el mundo tendréis aflicción. ¿Aflicciones vamos a tener? Sí, y más de las que quisiéramos, ¿verdad? ¿Vamos a tener pruebas? Sí, y más de las que quisiéramos. Pero Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estéis siendo probados. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación, tendréis, ¿verdad?, conflicto, pero confíen. Esa confianza en la paz interior, porque yo, dice el Señor, he vencido al mundo. O sea, le está diciendo, ustedes van a tener tribulación, ustedes van a sufrir problemas, pero está diciendo, aunque estén pasando por esos problemas, confíen. O sea, no pierdan su paz. No pierdan su paz por nada de lo que acontezca. No pierdan su paz, no importa cuál sea la circunstancia. La paz de Dios no tiene que ver con las circunstancias. La paz de Dios no tiene que ver con lo que estemos pasando. Podemos estar en la mayor tribulación y tener paz en el corazón. ¿Ya? Es el ejemplo del Señor, es el ejemplo de Esteban cuando estaba recibiendo las piedras, él tenía paz en el corazón. Pablo, cuando estaba con el último preso, con las manos en el cepo, tenía paz en el corazón y podía cantar alabanzas y alegrarse en el Dios de su salvación, cosa que hizo temblar la cárcel, ¿verdad? Ahí cuando fue encarcelado en Filipo. Es paz en el corazón. Y todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, su sello distintivo es la paz en el corazón. El Señor le dijo, y ya vimos esto, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. Y la paz, como les dije, fíjense, es la ausencia de miedo. Quiero que revisemos un pasaje ahí en el libro de Jueces, capítulo 6, 23 y 24, que es donde por primera vez, que fue Gedeón, que le puso a Dios el Dios de paz, Jehová Shalom. Vamos a leer Jueces 6, 23 y 24. Todos juntos dice, 1, 2 y 3. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. En el contexto, si ustedes leen toda la historia, Gedeón era un judío más, y los judíos estaban siendo atacados, estaban siendo atacados y parecía que no había esperanza. Parecían que iban a ser todos muertos, todos reducidos a polvo, a nada. Y Gedeón se preguntaba dentro de él, ¿dónde está Dios? Se supone que nosotros tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, y resulta que vienen nuestros enemigos, entran como quieren, nos apresan, nos matan, nos toman como esclavos, y parece que Dios no hiciera nada. ¿Dónde está ese Dios que nos hizo entrar a esta tierra? Ustedes saben que eso en el periodo de los jueces, ya luego que Israel se establece en la tierra, y luego de que Josué muere. Cuando Josué muere, Josué siempre se le achaca el error de no haber dejado a alguien que gobernara al pueblo, o que dejara a algunos que mantuvieran la enseñanza de ese Dios. Por lo tanto, el pueblo se olvidó un poco
del Dios que los hizo entrar ahí con mano poderosa. Dios hizo muchos milagros ahí, desde abrir el Mar Rojo cuando los liberó de Egipto. Y dice que el pueblo se olvidó de Dios y cada cual hacía lo que se le antojaba, cada cual hacía lo que quería, nadie entendía nada, la ley se perdió, se cerró el libro, quedó metido, se quedaron sin pega los sacerdotes, que fue terrible. Y en ese tiempo entonces Gedeón se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Gedeón tenía una fuerza interna para preguntarse eso y por eso Dios lo elige. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza, y rescata al pueblo. Y Gedeón fue y con 300, como en la película 300, con 300 venció a un ejército de muchos miles de hombres. ¿Ya? Y Gedeón, fíjense que tiene una visitación del ángel del Señor. El ángel del Señor se le aparece, él no entiende que es el ángel del Señor todavía, le manda a hacer unos sacrificios ahí antes de este versículo. Y en un momento el ángel le dice, pasa el fuego por delante de la ofrenda. Gedeón la pasa y el ángel dice que sube y desaparece de él. Y Gedeón entiende que él dice, vi a Dios cara a cara. Y dice ahí que Gedeón tuvo mucho miedo porque se supone que nadie podía ver a Dios y vivir. Y el que veía a Dios moría. Entonces, Gedeón, ¿qué dijo? Soy hombre muerto. Y veamos el anterior, el 22. El 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová. O sea, entendió que el ángel de Jehová había estado con él y que él lo había visto. Dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. O sea, ¿qué dijo? Ya me morí. Ya no queda nada de mí. Porque se supone que nadie podía ver a Dios y continuar viviendo. ¿Y qué es lo que le dice Dios a ese miedo, a ese temor que él tenía dentro? Le dice en el 23, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y fíjense, y esto es un anuncio, una profecía tan grande del Señor Jesús. Porque en el Señor Jesús se cumple esto, que vimos a Dios cara a cara y no morimos. Que vimos a Dios cara a cara, que viendo a Dios deberíamos haber muerto. Pero Dios nos dice, paz a ti, no morirás. Hemos conocido al Dios de la gracia. Hemos conocido al Dios de la gracia que los ángeles jamás conocerán. Hemos conocido a un Dios, ¿verdad? Que dice, los ángeles les encantaría estar metidos en esto. Pero los ángeles nunca van a poder conocer a Dios como nosotros lo conocemos. Ellos solo conocen a Dios su juez. Ellos conocen a Dios su amo, su Señor. Pero nunca van a conocer a Dios su Padre. Ustedes conocen a Dios su Padre. Y esa es la mayor gloria que ustedes poseen dentro de ustedes. Eso es lo que mantiene la paz en nosotros. Es la paz gloriosa que tenemos de parte de Dios. La paz, entonces, viene cuando vemos a Dios y no morimos. Y fíjense, y si les dije, la gracia los hace santos, ¿verdad? Diga conmigo, la gracia nos hace santos. Diga ahora, la paz nos hace fieles. Fíjense que estas dos palabras, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, Pablo le llama primero santos en el sentido de lo que Dios hizo y luego le llama y fieles en el sentido de lo que ellos están haciendo. Cuando yo le digo a alguien, tú eres fiel, le estoy diciendo algo que él está manifestando, que él está desarrollando, es fiel. O sea que tiene fidelidad, se puede confiar en él. ¿Ya? ¿Y cuándo podemos ser fieles? Solo cuando esa paz está en nosotros, amados. Sin la paz es imposible ser fiel. Sin paz en el corazón. Y aquí esto es un secreto que el que lo agarre, yo sé que les puede transformar la vida tremendamente, porque muchos de ustedes están luchando. Muchos de ustedes están peleando porque quieren ser fieles y como que no se les da. ¿Ya? Luchan con eso. Amados, el asunto de la fidelidad es un asunto principalmente de paz. Cuando la paz sale de nuestro interior, nos volvemos muy vulnerables al pecado. Nos volvemos tan vulnerables
que vamos a tomar la primera oferta que las tinieblas nos hagan. Cuando se va la paz de nuestro corazón, nos desesperamos a tal punto que somos capaces de hacer cosas que en nuestro sano juicio no haríamos jamás. Cuando no tenemos paz en el corazón, codiciamos otras cosas. Tenemos deseos que la Biblia llama deseos engañosos. El viejo hombre, lo vamos a ver más adelante, dice, está corrompido por deseos engañosos. O sea, ¿qué pasa? Que desea cosas. Tiene deseo de cosas, pero las busca en el lugar incorrecto. Es decir, alguien puede tener deseo de ser aceptado. Y por el deseo de ser aceptado, va a hacer cosas que van a dañar a otros. Por el deseo de ser aceptado, se va a comportar de una manera que va en contra de lo que él sabe que es bueno. Y se va a ver presionado a hacerlo y lo va a hacer. Y va a dañar gente. ¿Por qué? Porque necesitaba ser aceptado. Tuvo una necesidad, una codicia, lo buscó y rompió sus propios códigos por hacerlo. ¿Qué pasó? No tenía paz. Cuando codiciamos, se nos pierde la paz, ¿verdad? Porque estamos queriendo algo que no está, ¿verdad? La codicia nos mueve y nos hace hacer locuras. Por eso la Biblia dice, no se metan en codicias de cosas necias, tengan contentamiento en el corazón. Vean lo que Dios les ha dado a ustedes y sean felices con eso. Sean felices con la gracia. Dios les ha dado lo más grande, lo más alto. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no les dará juntamente con Él todas las cosas? Para ustedes la provisión tiene que estar en Dios y Él ser su provisión y van a tener paz. Pero cuando yo creo que mi provisión viene de mi trabajo, ¿verdad? Y la provisión la saco de Dios y la pongo en mi jefe, ¿qué pasó con la paz? Se pierde porque ahora depende de una persona. Depende a lo mejor de un sistema. Si el negocio va mal, ¿qué pasa si el negocio va mal? ¿Y qué pasa si mañana ya no hay contrato? Que aunque parezca locura, hay gente que estas cosas, estos pensamientos los envuelven. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que mi provisión, que lo que necesito para vivir, depende de que le vaya bien a la empresa. Y hay personas que le dedican su vida a una empresa, sus energías a una empresa. Y luego lo despiden. ¿Y qué pasó con la empresa? La empresa sigue viviendo sin uno. Y la empresa al otro día de que lo echó ya se olvidó. No le dediquen tiempo, ustedes no son esclavos de nadie. No se desgasten no se engañen pensando que su provisión viene de otra persona o que su provisión viene de alguna organización. Amados, su provisión viene del Señor. Viene solo de Él. Seguramente el trabajo que tienen es la cuchara por donde Dios le está dando, es el instrumento por el que Dios lo está bendiciendo ahora. Pero el instrumento puede cambiar. En cualquier momento puede cambiar, ¿verdad? Y si se corta eso, por otro lado vendrá, ¿verdad? Pero ustedes tienen que tener la promesa del Señor. Y cuando Dios es su proveedor, ustedes tienen paz, porque conocen a Dios. Y conocen que Dios sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad antes que ustedes se lo pidan. Es un Dios que se adelanta a la necesidad de ustedes. Incluso aunque ustedes no hayan pensado que iban a necesitar eso, Dios se los va a dar. Igual, si Dios tenía preparado el desayuno, en el último capítulo ahí de Juan, Dios les tenía preparado el desayuno antes de... Ellos ni siquiera habían pensado en el desayuno todavía. Entonces, Dios es alguien que tiene el control de todo. Y cuando ustedes mantienen su paz centrada en Él, entonces, amados, van a poder vivir la vida de fidelidad al Señor. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros. Por eso dice, no es cualquier paz, es paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos hablando de esa paz que Pablo dijo sobrepasa todo entendimiento. Amados, no vivan la vida de esclavos. No vivan la vida que Pablo muestra ahí en capítulo 7 de Romanos, que dice, hago lo que no quiero hacer. ¿Ya? No vivan esa vida
con ausencia de paz, luchando por codicias necias, ya gastando su vida en cosas que no van a permanecer en el futuro, preocupándose por asuntos que no merecen la atención que le están dando. Ya muchos de ustedes tienen la mente muy ocupada en cosas que no merecen esa atención y se están despreocupando de lo que verdaderamente merece toda su atención. Y por eso están perdiendo la paz. Están dejando de mirar a Cristo para ver y tratar de ustedes meterse y solucionar el problema con sus propias fuerzas. Amados, es necesario volvernos a la palabra. Ya volvernos a centrar en Cristo y obtener de Él la paz. Asegurarnos que tenemos la provisión de gracia, la provisión de paz necesaria en nuestro interior para vivir la vida de fe, para vivir la vida de santos y de fieles en Cristo Jesús. Que podamos decir, Iglesia Encuentro, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Hualpén. Y ustedes levanten sus manos, nosotros somos los santos y fieles en Cristo Jesús que estamos en Hualpén. Gracia y paz a ustedes, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Reciban esa gracia, reciban esa paz, manténganla en su interior. Y cuando se les vaya, vuelvan al Señor, vuelvan a mirar su palabra, vuelvan a mirar esos no temas del Señor y vuelvan a tener inspiración para mantener su paz inquebrantable. Esa paz, amados, no se quiebra con nada. Esa paz, aunque el cuerpo físico de ustedes se quiebre, esa paz permanece. Porque esa paz está en su espíritu, está dentro de su espíritu. Esa paz hace que ustedes tengan el valor para enfrentar la muerte, ¿verdad? Y aún frente a la muerte, no tener miedo, ¿verdad? La canción que cantábamos al principio, ¿verdad? Es de ese texto que yo les contaba la otra vez, que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y me encanta ese versículo porque es Pablo parándose delante de la muerte. ¿A quién más le tienen miedo ustedes más que la muerte? La muerte es como es peor que Chucky, que el payaso diabólico, que todo eso que les dieron miedo a ustedes da más miedo que todo eso en la muerte. Ya, la muerte es como el que aterroriza a todos. Y Pablo se para enfrente de la muerte y le dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Quedaste en nada. Te hicieron pedazos. Jesús te venció por su muerte, ¿verdad? Y ahora no tenemos miedo de la muerte. Ahora no tenemos miedo del sepulcro, porque ahora tenemos seguridad en Dios. Y esa seguridad nos acompaña, amado, en todo lo que hacemos. Y por eso los hace ser ustedes los mejores en todo lo que hacen. Ya no es porque ustedes se han encachado, es porque tienen seguridad, tienen paz, tienen confianza en su interior. Ya tienen ese valor que el mundo no puede tener. Amados, valoren eso, manténganlo en sus corazones y vivan como los santos y fieles de este tiempo. Ya manténganlo y guíen a otros. No sean tampoco malos como para no contarle esto a otras personas. Cuando otros están en peligro, ¿qué les van a dar a ustedes? ¿Qué paz les van a entregar? ¿Les van a entregar la paz del mundo, la paz de este mundo acaso? Les van a decir: tranquilos, si las cosas ya van a mejorar ya. Y ustedes por dentro saben: no, usted no va a mejorar nada. A su compañero de trabajo: tranquilo, si yo sé que están despidiendo gente, pero tú soy bueno, no creo que te despidan. Y por dentro, el primero que te haya ido. ¿Qué paz le van a entregar? Algunos le entregan paz de este mundo, ¿verdad? Tratan de consolarlo, así como: tira para arriba, si tú podías, hombre. Si tú siempre has podido, dale. No le entreguen paz de este mundo, no lo traten de tirarlo para arriba sin el Señor, sin Jesús. Muéstrenle a Jesús. Ustedes tienen la capacidad de hacerlo. Ustedes, como sea, ya, y si no saben cómo hacerlo, pidan al Señor sabiduría para hacerlo. Ya, que salga de la conversación, que salga algo. Ya, y que ustedes le digan: ¿saben qué? Que en este mundo no hay seguridad. En este mundo estamos perdidos. En este mundo no sabemos ni a qué vinimos. Nacimos un día aquí y no tenemos idea a qué vinimos, ¿verdad? Y una guaguita podría decir: ¿y qué? No tiene manual de instrucciones, nada, llegó, ¿verdad? Todos nosotros llegamos y no sabemos qué hacer, no sabemos qué es lo que es este planeta, no sabemos quién lo hizo, nada, perdidos.
el Evangelio nos orienta, el Evangelio nos cuenta la verdad sobre qué es este mundo, sobre qué es este universo, qué hay más allá, nuestra realidad, de nuestra posición, qué estamos haciendo aquí, por qué aparecimos en este mundo, cuál es nuestro destino, qué es lo que ocurre, qué es el mundo espiritual. Todas las respuestas están en el nombre de Jesús. Todos están en Cristo, todo eso está en Cristo. Y ustedes tienen la maravillosa oportunidad de darlo a conocer. No se pierdan esa oportunidad. No se pierdan ver a otro tener vida por el testimonio de ustedes. Es lo más glorioso que puede ocurrir. Pónganse en pie, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor gracia y paz esta mañana. Que cuando recibamos esa paz, nos empoderemos de esa paz de una manera tan gloriosa. Que podamos salir de aquí como vencedores.